Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien de salud. Espero que este tiempo que hemos estado ya reuniéndonos en la iglesia sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Me da mucho gusto ver que ya cada vez somos más los que nos vamos integrando a la iglesia. Ya veo caras nuevas y me da mucho gusto que ya cada uno de ustedes vaya encontrando esa palabra, porque ciertamente si ustedes han estado firmes en la palabra y van a la iglesia y se congregan, porque aún en estos tiempos es muy difícil que la gente lo haga por miedo, ya sea a los contagios o porque simplemente ya muchas personas se han acomodado en su casa. De verdad es una gran bendición que ustedes sean esas personas valientes y esforzadas tal como nos lo pide la palabra, y que se acerquen a la iglesia, que se congreguen. Me da mucho gusto ver también cómo los tiempos de adoración y de alabanza han cambiado. Yo ya los veo con más gozo en el Señor, los veo con más ganas de alabar a Dios también. Y eso es muy bonito, porque realmente quiere decir que la palabra que ha sido sembrada en tierra fértil dará fruto, tal como lo indica en las escrituras. Entonces, me da mucho gusto y les doy la bienvenida. Espero que esta prédica sea de gran bendición y edificación para sus vidas. Y si estás ahí con tu familia, que así espero que sea, pues háblales a todos para que escuchen esta palabra y estén juntos, porque vamos a tener un tiempo también en el que vamos a poder hacer guerra contra quizás algunas situaciones que podamos estar pasando, enfermedad, alguna situación de quizás tú has sentido quizás algún miedo, o conoces de alguna persona que te ha hablado de que a lo mejor en tu familia hay alguna maldición o este tipo de cosas. Entonces esta prédica espero que te edifique mucho, y para empezar pues vamos a entregarle el tiempo a Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque sabemos que ha sido en tu misericordia que hoy nos permites reunirnos, Señor, como un solo cuerpo, como iglesia. Bendito Padre, hoy te doy gracias por todas las personas que se están conectando, Señor. Te pido que seas tú tocando esos corazones, que seas tú, Señor, exhortando nuestra vida. Y desde este momento, Señor, ayúdanos a que nos examinemos y que podamos, Señor, identificar quizás una puerta abierta, algún pecado, Señor, alguna iniquidad. Hoy, bendito Padre, nos abandonamos en tus manos, Señor, y te pedimos, revélanos tu palabra, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz, Señor, hoy queremos escucharte a ti, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toma tú el control de esta prédica, Señor, del lugar en el que están mis hermanos, de sus casas, Señor. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús, y hoy creemos, Señor, que tú harás y continuarás, Señor, haciendo esta obra hermosa que has empezado en nosotros, Señor, y que la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, el título de esta prédica es Maldiciones que romper. Y hoy te quiero empezar a contar cuándo fue la primera vez que se utilizó la palabra maldición en la Biblia. Y esto empezó en el momento en el que Adán y Eva cometen pecado. Entonces, en ese momento en el que ellos se rebelan contra Dios, Dios maldice la tierra. Desde ese día la tierra se puede decir que está, por así decirlo, maldita, a través de ese pecado que ellos cometieron. Pero nos muestra una palabra muy importante y muy reveladora en la segunda carta a los Reyes, en el capítulo 5, del verso 25 al 27. Es una historia que nos va a hablar acerca de cómo puedes acarrear maldición a tu vida. Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 25 y 27. Y la palabra nos dice: Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces esta historia nos muestra
como si existen maldiciones generacionales. Cuando nosotros pecamos o abrimos puertas a Satanás, en ese momento nosotros ya le estamos dando un derecho legal y de esta manera nosotros ya vamos a poder enfrentar tormentos, ya vamos a poder sentirnos de una manera intranquila porque nosotros ya abrimos puertas. Ya sea en el momento en el que nosotros pecamos, esto sucede. Entonces esta historia es muy interesante porque en muchas ocasiones nosotros no nos explicamos el por qué no prosperamos, el por qué no nos va bien, el por qué no emprendemos algo, no crecemos espiritualmente o pasamos por enfermedad muy repentinamente y a cada ratito. Yo me imagino que tú a lo mejor, no sé si tú lo pases o hayas visto de alguna persona que, por ejemplo, la abuelita tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer y de repente resulta que la hija ya también tiene cáncer. Y pues tú vas al médico y ¿qué te va a decir? No, pues es que ustedes han pasado por este tipo de cáncer porque es una herencia, viene en tu ADN, viene en tus genes, ¿no? Pero realmente la palabra nos dice que si esto pasa es porque hay una maldición generacional, es porque ahí hay iniquidad. Pero obviamente no todas las personas van a conocer eso. Nosotros ya lo conocemos porque ya estamos en Cristo y ahora se nos revelan cosas en el Espíritu. Y eso es lo que muchas personas no comprenden y tampoco saben y no conocen, que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Las personas normalmente se basan a lo que dice la ciencia, a lo que como tal, pues te dice un doctor, un médico, pero nunca van a ponerse a pensar realmente tu alma, tu espíritu, eso cómo está, ahí qué está pasando, porque pues las personas creen que el mundo espiritual solamente es para quizás ciertas personas que practican el ocultismo, por ejemplo, y es muy feo conocer que las personas viven en esta ignorancia, en pensar que solamente las personas que son espirituales son aquellas que manejan cierto grado de ocultismo o ciencias ocultas, pero esto pues sabemos que no es así. Entonces lo que no sabemos cuando todo esto pasa es si nuestros padres, nuestros abuelos, es decir, nuestros antepasados, pecaron o abrieron alguna puerta y esto por consecuencia ya trajo una maldición sobre nuestra generación. Eso nosotros pues no lo sabemos. En algunos casos sí llegamos a saber, ¿no? Que quizás nuestro abuelito le gustaba tomar mucho, era una persona alcohólica y pues quizás mi papá igual es alcohólico, entonces pues yo también, ¿no? Entonces ahí ya sé ya sé contra qué pecado voy a ir, ya sé qué es lo que está pasando. Pero recordemos lo que dice también David en la palabra, que él le pide a Dios revelación de aquellos pecados que le son ocultos. Él le pide perdón a Dios de aquellos pecados que no conoce, porque pues ciertamente él ahora sí que no sabe cómo enfrentarlos si no sabe qué es lo que en sus generaciones pasadas hubo. Entonces esto también nos lleva a pensar, bueno, tú dices que hay maldiciones generacionales, pero hay una palabra en la Biblia que nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces es como algo muy raro y puedes confundirte porque dices, bueno, si dices que si ya estoy en Cristo soy nueva criatura, entonces ¿cómo es posible que haya maldiciones que puedan estar cayendo sobre mí si se supone que soy nueva criatura? Y es que esta palabra es muy real, porque aquí lo está diciendo muy claro, las cosas viejas pasaron, pero recordemos que todo es un proceso. No vamos a ser nuevos de la noche a la mañana, no es como que ya estoy en Cristo y ya todo lo de atrás ha quedado en el olvido. Realmente para Dios sí, pero recordemos que para nosotros realmente alcanzar una estatura espiritual, nosotros vamos a tener que seguir pasando series de procesos, una serie de cambios en nosotros, tenemos que ser madurados espiritualmente. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Pues obviamente congregándonos, leyendo la palabra, orando y todo esto. Porque si no, no tendría caso esta palabra que nosotros dejamos de ser viejas criaturas y ahora somos revestidos con el nuevo hombre. ¿Cómo puede pasar esto si no llevamos un proceso? Es algo ilógico. Entonces por eso es que quizás hay maldiciones que todavía podemos acarrear, porque aún estamos en ese proceso precisamente. Entonces, para ponerte en contexto de lo que te acabo de leer de Reyes, la historia nos habla de un profeta
que es lo conocemos como Eliseo, y él tenía un siervo que se llama Giesi. Entonces la Biblia nos muestra que un general llega a sus tierras de Siria, y este general pues se llama Naamán. Él fue a visitar a Eliseo porque él conocía que él era un profeta de Dios, y entonces él, pues todo en lo que ellos creían, igual en un mundo de idolatría, pues nadie lo podía curar de esa enfermedad que él tenía, que era lepra. Entonces escucha hablar de Eliseo y dice, pues voy a ir a ver a ese profeta de Dios para ver si él me sana. Entonces Eliseo le da unas instrucciones con un siervo igual, proféticas a Naamán, y le dice que se sumerja 7 veces en el río Jordán, y que a la 7ª vez que él se sumergiera y saliera, iba a salir ya limpio de esa enfermedad. Entonces primero Naamán pues se molestó, porque dijo, ¿cómo es posible que vengo de tan lejos a ver a un profeta de Dios y me dice que me sumerja a un río? Y muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, que quizás tus pastores o así te dicen, no, pues es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y pues tú así como de, pues no, pastor, yo ya quiero que me sanen, ¿no? Yo ya quiero ser libre. Pero aquí Dios estaba poniendo a Naamán en una obediencia. Entonces, después de que él pues como que no quería y todo, dice, no, pues lo voy a hacer porque no encuentro otra salida. Entonces él lo hace y milagrosamente es sanado y la lepra desaparece. Entonces, después, Naamán va con Eliseo y por agradecimiento, él le quiere dar una ofrenda. Y vemos que pues él iba cargado de oro, de vestidos, de siervos, de comida, él iba cargado con muchas cosas. Entonces Eliseo le dice que él no puede aceptar eso que él le quiere dar, que el milagro viene de parte de Dios y que no es necesario que él le dé algo a cambio de lo que hizo, porque finalmente el que hizo la obra pues fue Dios, y Eliseo solamente fue un instrumento. Entonces ya Naamán dice, bueno, está bien, y se va. Pero Giesi, su siervo de Eliseo, cuando ve tal acción, él menciona en la palabra versículos más adelante, ¿cómo estorba mi señor? Podemos salir de los problemas económicos si recibimos el oro, la comida y los siervos. Entonces, realmente Giesi no estaba siguiendo la voluntad de Dios, porque él dijo, ¿cómo es posible que no aceptamos estos regalos, no, que nos quería hacer Naamán? Entonces dice la palabra que escondido de Eliseo, Giesi fue detrás de Naamán. Y entonces ya cuando llega con Naamán, pues él le dice, ¿qué pasó? ¿Qué quiere el profeta? ¿Está todo bien? ¿Les hizo falta algo o así? Entonces Giesi le dice que acababan de llegar unos hijos de profetas y que no tenían comida, ni vestidos, ni nada que ofrecerles. Entonces, pues Naamán, muy agradecido, le dice, no, pues toma lo que les había propuesto desde un principio, toma lo que les quería dar de ofrenda y llévate lo que necesites. Entonces Giesi pues empezó a agarrar, ¿no? Poquito de todo, así como en los buffets, empezó a agarrar poquito de todo. Entonces, él cuando llega nuevamente a donde estaba Eliseo, esconde todo lo que había agarrado. Y se presenta ante Eliseo como si nada hubiera pasado, así como si nada, él, ya agarré todo, pero pues lo escondo y pues ya me presento como si nada. Entonces Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, no, pues es que yo no me he movido de aquí, yo aquí he estado, no me he movido para nada. Pero pues imagínense, Eliseo, profeta de Dios y obediente, pues él empezó a decir todo lo que había pasado. Y le dijo, por cuanto rompiste lo que Dios había establecido, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, si nosotros leemos más adelante, vemos cómo Giesi ya no se menciona que trabaje con Eliseo. Después, Eliseo, los planes que tenía en cuestión de la enseñanza y todo esto, pues él realmente buscó a personas, a jóvenes interesados y hambrientos por la palabra verdadera de Dios. Entonces aquí vemos cómo la desobediencia de una persona acarreó maldición para las siguientes generaciones. Entonces, el hijo de Giesi después bueno, esto ya no se menciona, pero pues cuando Giesi tuvo hijos y todo esto, pues nacieron obviamente con lepra. Y los hijos de esos hijos nacieron nuevamente con lepra. ¿Por qué? Porque aquí ya hubo una maldición generacional. Entonces aquí esta fue una maldición de lepra generacional. Pero tú te puedes preguntar, ¿pero qué culpa tienen los nietos
del pecado cometido por su abuelo, en este caso por Giezi. Pues realmente no tiene ninguna culpa, o sea, si tú lo ves de este modo, pues no tiene ninguna culpa, pero la maldición cayó en toda la generación de Giezi, por cuanto no obedeció. Entonces ahora acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 26, verso 2. Proverbios, capítulo 26, verso 2. Y aquí la palabra nos dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces aquí nosotros podemos ver que no puede existir una maldición en nuestra vida si no hubo una causa que desencadenara esto. Entonces, ¿cuál fue la primera causa que hizo que Giezi pasara por esta situación? En primer lugar, habló mentira, porque él se acercó con Naamán y le dijo que pues necesitaban cosas. Y dijo: voy de parte de Eliseo, pero realmente Eliseo no lo mandó. Entonces ahí vemos una mentira. Y después, cuando está enfrente de Eliseo, él le dice que no se movió para nada. Entonces ahí vemos la segunda mentira. Y en segundo lugar fue que él fue una persona que estaba quizás avariciosa por las riquezas, porque él se deslumbró por los regalos que llevaba Naamán, por el oro, por la comida, por las vestiduras, por todo eso. Y si él estaba pasando en ese momento por una situación económica difícil, pues imagínate, él de inmediato iba a querer ir pues por esas riquezas. Entonces realmente la maldición generacional que quizás tú puedes estar pasando en tu vida viene a causa del pecado. Nosotros en ocasiones no conocemos realmente, o podemos no conocer de qué familias venimos y todo esto, de qué han sido nuestros antepasados, si nuestros antepasados servían quizás a demonios, eran personas que abrieron puertas a espíritus inmundos, a espíritus de idolatría. O sea, realmente nosotros no conocemos. En ocasiones sí podemos saber quizás qué pecados o qué puertas se han abierto, pero muchas veces no. Entonces todo esto es lo que Dios nos exhorta hoy a que nos examinemos y a que le pidamos a Él ayuda para que nosotros conozcamos qué es lo que nosotros hemos abierto y por lo tanto hemos estado pasando problemas, o nuestros padres o quizás nuestros abuelos. Y recordemos que donde hay dioses falsos, la maldición de Jehová está ahí. Si en tu casa tú crees en otra cosa que no sea en Jesús, que no sea en Dios, en el Espíritu Santo, realmente quiero decirte que tu familia y tu casa están pasando por una maldición. Y hay algo también muy importante y que a veces pues quizás se nos puede pasar así de largo, y es que cuando nosotros también vemos a alguien que necesita alguna cosa, por ejemplo, nosotros vemos a una persona que necesita a lo mejor comer y nos pide, y nosotros teniendo comida no le damos, eso también acarrea maldición a nuestras vidas, porque no estamos siendo compasivos, no estamos teniendo misericordia tal como Jesús nos lo ha establecido. Entonces, a causa del pecado, como te lo mencionaba al principio de Adán y Eva, Satanás tuvo dominio en la tierra, desde el Génesis hasta el día en el que Jesús nació. Y la palabra nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces vemos que cuando Jesús pisa esta tierra, pues el diablo comenzó a temblar, el diablo empezó a tener miedo, porque él sabía que Dios y su reino no tendrían fin, y que contra Dios no iba a poder. Y justamente a eso ha venido el Hijo del Hombre, a darnos libertad. Si nosotros estamos pasando por algún cautiverio, por alguna maldición, alguna cadena, Dios viene a darnos una total libertad. No es una libertad como la da el mundo, no es una libertad como la puede dar quizás algún presidente, algún gobierno. Es una libertad que es asombrosa, es solamente una libertad que nos puede dar Dios de este tipo de cosas, porque un presidente no te puede dar libertad espiritual, eso solamente lo puede hacer Dios. Y esa es una de las razones por las cuales vino Jesús a la tierra, y esa es para librarnos de todo poder de las tinieblas, para romper cadenas y para darnos la verdadera libertad. Ahora acompáñame a Primera de Juan,
capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vemos qué palabra tan fuerte, porque ciertamente nosotros aún seguimos cometiendo errores y seguimos pecando. Entonces, fíjate cómo nos llaman en esta palabra: el que practica el pecado es del diablo. Pero sabemos que nosotros no somos del diablo, nosotros somos de Jesús. Entonces no importa la maldición que esté en nuestras vidas, no importa de qué familia vengas, no importa lo que hayas pasado. Yo, mientras estudiaba para este mensaje, yo veía que varios pastores decían que han tenido experiencias, por ejemplo, en sus ministerios, de gente que conocen, de hermanos que conocen, que todas las mujeres de una familia eran violadas. Entonces, ¿cómo era posible que no se dieran cuenta que ahí había algo raro, ¿no? Hasta que por fin pues llegan a Cristo y pues pudieron ver que eso era una maldición generacional. Una familia que pasaba por toda su descendencia en varones que con cáncer. Entonces no nos damos cuenta o no nos alertamos de estas cosas que pasan, y nosotros quizás lo vemos muchas veces a la ligera, pero realmente no. Dios nos ha llamado a ser libres y a conocer su palabra, a conocer la verdad. Entonces no dudemos de que si nosotros le pedimos con todo lo que nosotros somos ayuda a nuestro Dios, que es todopoderoso, Él tiene que manifestarse y romper con todas esas maldiciones. No tengamos duda siquiera ni siquiera por un momento dudemos que Él lo puede hacer. Entonces otra historia también que se nos muestra en la Biblia acerca de estas situaciones es cuando Jesús comienza su ministerio. Él entra a una sinagoga, esto lo podemos encontrar en Lucas, y yo sé que tú has leído esta parte en donde dice que había un hombre con un espíritu inmundo cuando él entra en esa sinagoga. Era un endemoniado, y pues comienza a hablar y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Entonces imagínate, era un templo donde se supone se hablaba la palabra, donde había sumos sacerdotes, donde había líderes y todo esto, y en medio de todos ellos había un endemoniado. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que si están en la casa de Dios haya un endemoniado? Y pues sí puede ser. Y lo interesante de esto es que nadie podía identificar que había algo raro ahí, que había un endemoniado. Es decir, que aún en las iglesias puede haber endemoniados, aún en nuestra iglesia y en las iglesias en las que nosotros podamos ir, puede haber endemoniados, y pueden estar así calladitos y tranquilos, ¿no? Y tú decir, no, pues es un hermano, pero pues tú no sabes qué situaciones pueda estar moviéndose en el espíritu con ese hermano. Entonces, nosotros igual de la misma manera podemos servir a Dios, pero si nosotros descuidamos nuestro ministerio, descuidamos nuestra relación con Dios, Satanás va a entrar ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, porque si nosotros servimos para Dios, si nosotros estamos en la alabanza, en la danza, quizás somos maestros o los pastores y todo esto, tienen un servicio para Dios, todo va a ir tranquilo, son llenados de la presencia del Espíritu Santo. Pero si nosotros descuidamos esa relación que tenemos con Dios, esa intimidad, y nosotros damos pie a puertas, abrimos puertas quizás al ver alguna cosa que a Dios no le agrada o hacer una cosa que a Dios no le agrada, pues ahí nosotros ya vamos a empezar a tener quizás un tormento por parte de pues los demonios, porque ahí nosotros ya nos estamos descuidando de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces yo veía un testimonio de un pastor que él habla de una mujer que estaba endemoniada. Él cuenta que estaba en una administración en su iglesia y todo, y que el Espíritu de Dios pues pudo hablarle y le dijo: diles a todos que se callen, porque va a soplar mi viento. Entonces el pastor les dijo a todas las personas que estaban ahí reunidas, guarden silencio porque va a pasar el viento del Señor. Entonces todos se callaron menos una mujer. Él platica que esta mujer comienza a dar vueltas y empieza a hablar en lenguas y empieza a profetizar.
empezaba a decir que ella era Jehová, que ella era el gran yo soy y todo esto. Entonces, pues si tú ves eso, dices, wow, ¿no? La está tocando el Espíritu Santo, ya está diciendo que ahí está Dios y todo esto. Pero el pastor dijo, pues si a mí Dios me dijo que todos se callaran, porque esta mujer está hablando, ¿no? Y se mueve. Entonces le volvió a decir que por favor se callara y todo, pero pues la mujer no le hacía caso y ella seguía hablando en lenguas y seguía profetizando y todo esto. Hasta que después le dijo, ya, cállate. Pues menos, ¿no? Menos le hizo caso, ella seguía. Y dice que ya le dijo a sus líderes, a ver, tráiganmela, pásenla para acá a esta mujer. Entonces llevan a la mujer a la presencia del pastor y le pregunta el pastor, ¿cómo te llamas? Le pregunta a la mujer. Y le dijo, mi nombre es Hombre del Cementerio. Y que en ese momento, cuando le dijo su nombre, la mujer comenzó a liberarse, comenzó a vomitar espuma y todo esto. Entonces, ¿qué nos deja este testimonio de este pastor? El también nosotros pensar y estar conscientes de que no todo lo que se va a mover en una iglesia viene de parte de Dios, y eso es muy duro y es muy difícil, porque tú puedes decir, es que la hermana se ve muy ungida, yo veo que habla en lenguas y todo esto, pero hay que tener ese discernimiento porque no siempre va a ser Dios. No todo aquel que profetiza también lo hace en el nombre de Dios. También puede ser que venga por parte de Satanás, eso que está profetizando. Por eso igual nosotros tenemos que tener mucha pues sabiduría de parte de Dios para poder identificar cuándo sí es Dios y cuándo no es Dios. Entonces a lo mejor tú te estás preguntando, entonces, ¿qué me quiere decir la hermana? ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Sí, la respuesta es sí, un cristiano sí puede estar endemoniado. Pero ¿puede alguien estar lleno del Espíritu Santo endemoniado? La respuesta ahí es no. Si tú eres una persona que está llena del Espíritu Santo, que eres una persona realmente que ama a Dios y está en este sentir orando, ayuna y todo esto, pues esa persona muy difícilmente pues va a poder Satanás tomar parte de su vida y puede estar endemoniada esta persona. Pero si nosotros, como te lo decía, descuidamos nuestra relación con Dios, pues obviamente sí vamos a poder estar manifestando quizás algún ataque demoníaco. Entonces, si alguien ora, ayuna, hace guerra, pues obviamente el diablo se va a levantar. Eso también lo tenemos que tener muy claro, porque muchas veces también podemos pensar, ay, es que me siento mal porque estoy endemoniada, ¿no? Pero no va por ahí. También puede ser que el diablo esté atacando porque tú te estás levantando en oración y en guerra, y pues al enemigo no le va a gustar que tú hagas eso. Recordemos que a Jesús no todos lo querían. Los que más dudaban de él eran sus propios hermanos. Acuérdate lo que dice la palabra, ni ellos mismos no creían, no le creían. Entonces, sí existen los demonios, y eso viene en la Biblia. En la calle andan demonios, pero la Biblia nos dice que el que guarda a Israel no duerme. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en Dios, en que Él no duerme, Él no descansa por cuidarnos, por levantarnos, por respaldarnos en todo lo que nosotros hagamos. Y ciertamente este tipo de mensajes que hablan de demonios, de maldiciones generacionales, no es para que nosotros pues tengamos miedo, sino es para que nosotros sepamos y conozcamos que hay un Dios mayor que todo esto, y es nuestro Señor. Nosotros somos hijos de ese Dios que es capaz de romper cadenas, que es capaz de romper maldiciones. Y recuerda lo que dice la palabra. Escrito está que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Es Jesús diciéndole a Satanás lo que le esperaba. Entonces nosotros no tenemos que dar miedo en quizás cuando nosotros oremos por algún enfermo o hagamos guerra, porque nosotros estamos guardados, resguardados por nuestro Señor. Entonces, todo este mensaje que nos habla a causa de maldiciones generacionales, bueno, yo te quiero contar un pequeño testimonio que fue el primer día que yo llegué a la iglesia. Y ese día justamente, pues ya te imaginarás, ¿no? Todos cómo llegamos el primer día, pues con muchas cosas, con ansiedades, preocupaciones, pues muy mal, porque obviamente estamos en el mundo. Entonces ese día que yo llego a la iglesia, justamente estaba predicando nuestra hermana, la profeta Tere, y el tema de ese día fue de la iniquidad.
Entonces para mí no fue nada sorpresivo que yo llegara a ese día, porque recordemos que los tiempos de Dios pues son perfectos y yo por algo tuve que llegar ese día. Ese día se trató de maldiciones generacionales, de la iniquidad, y pues en mi familia yo me di cuenta que había mucha iniquidad, de brujería, de hechicería y todo esto, porque en mi caso yo soy consciente de que mis abuelos por ambas partes pues han creído en la brujería, han creído en estas cosas de las limpias, las veladoras y todo esto. Entonces, si mis abuelos lo hicieron, ¿qué no me hace pensar que mis bisabuelos también? Y así hacia atrás. Entonces, en ese momento yo dije, Señor, yo no llegué por curiosidad, yo no llegué por coincidencia, yo llegué porque estaba escrito que yo llegara ese día, porque ese día tú me hiciste libre de eso. Entonces, vemos cómo Dios de una u otra forma siempre va a tratar de mostrarnos el camino correcto para que nosotros no nos desviemos, sino que para que nosotros sigamos adelante y conozcamos lo que a nosotros nos puede estar pasando, que conocemos o que no conocemos, pero de una u otra forma Dios nos va a revelar. Entonces, ya por último, pues vamos a orar, y quiero decirte que para este tiempo en el que oremos, pues que lo creas, porque muchas veces puedes decir, yo rompo esta cadena, esta maldición de cáncer, ¿no? En mi familia, pero no lo crees, o sea, lo dices solamente por decirlo, pero realmente no estás sintiendo que Dios lo está haciendo, no sientes como Dios realmente pone una línea y limita lo que fue tu familia pasada a lo que ya eres tú ahora en Cristo. Entonces oremos creyendo, oremos con fe, creyendo que Dios va a romper todas esas cadenas que quizás hay en nosotros, en nuestras familias y en nuestros hijos también en un futuro. Entonces pues acompáñame a orar, y si estás con tu familia, pues qué mejor, ahí juntos reúnanse para que pues juntos rompan con todas estas cadenas y puertas que quizás ustedes pudieron haber abierto o sus antepasados. Señor, te damos muchas gracias, amado Padre, porque tú nos has hablado hoy, esta noche, Señor, con esta palabra. Hoy te pido, hermoso Espíritu Santo, redarguye nuestra vida, exhórtanos, Señor. Examínanos, bendito Padre, saca a la luz todo pecado, Señor, que haya quizás en mi vida, en la vida de mis hijos, Señor. Pero también, Padre, revélame quizás algunos pecados que cometieron mis padres, mis abuelos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos humillamos delante de ti y declaramos, Señor, que eres tú nuestro Dios todopoderoso, que sin ti, Señor, nada podemos hacer y que contigo, Señor, todo lo podemos. Tu palabra declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy, bendito Padre, humillados delante de ti, te decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos, bendito Padre, si es que hemos abierto puertas al enemigo, Señor, si es que hemos dado algún derecho legal a Satanás, Señor, para venir a atormentarnos en las noches con enfermedades, Señor, con cualquier situación de pobreza, escasez, bendito Padre, que no progresamos en cosas, Señor, que quizás en mi familia hay lazos de cáncer, de drogadicción, de alcoholismo, Señor, de adulterio, de viudez, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, y hoy, Padre, si ya no tengo a mis abuelos vivos, a mis padres, Señor, hoy, Padre, tomo ese pecado, Señor, que a ellos les ha sido contado, Señor, y hoy en el nombre de Jesús, bendito Rey, te pido nos perdones, Señor. Hoy ese pecado, Señor, hoy tú sé cancelándolo, Señor, a causa de tu poder, a causa del nombre de Jesucristo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, hoy te pedimos perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos abierto puertas, Señor, a entidades demoníacas. Perdónanos, Señor, si nosotros mismos en nuestro total entendimiento, Señor, hemos creído en falsas ideologías, Señor, en falsos dioses. Perdónanos, bendito Padre, si en nosotros hay soberbia, Señor. Hoy todo lo rendimos a tus pies porque hoy queremos ser libres, Señor. Hoy queremos creer esa palabra que dice que tú nos has llamado a libertad, Señor. Conoceremos tu palabra y seremos libres, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, bendito Padre, a causa de la sangre, Señor, que fue derramada en aquella cruz, bendito Rey, hoy tú rompes toda maldición generacional. Hoy me desato, Señor, en el nombre de Jesús, de toda maldición generacional que he acarreado por mis padres, Señor, por mis abuelos, por mis antepasados, Señor, si fueron brujos, si fueron masones, si fueron hechiceros, Señor, si fueron violadores, narcotraficantes, Señor, si fueron alcohólicos, bendito Padre, si adulteraron,
Si, Señor, se ha manifestado a causa de alguna puerta abierta, Señor, si hay cáncer en mi familia, si hay alguna enfermedad en la sangre, Señor, toda enfermedad que se pueda presentar en la sangre, Señor, con algún virus, Señor, alguna bacteria, hoy es cancelado en el nombre de Jesús. Hoy es cancelado, gracias, Señor, a ese pacto de amor que tú hiciste con nosotros, Señor. Bendito Padre, yo creo, Señor, que toda enfermedad que pueda estar pasando en mi vida, hoy es desautorizada en el nombre de Jesús. Hoy es cancelada, Señor, a causa de tu nombre, Señor, a causa del poderoso de Israel. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que se ha levantado como espíritu de muerte, Señor, en mi familia, todo lo que se levante, Señor, como pleitos, como contiendas, Señor, hoy es cancelado en el nombre de Jesús, bendito Padre, y levantamos nuestras manos, Señor, en agradecimiento a ti, porque sabemos que tú haces las obras, Señor, sabemos que es a causa de tu nombre, Señor, no por cuanto yo sirva, Señor, sino por cuanto tú eres, bendito Padre, porque tú eres Jehová de los ejércitos, Señor, Jehová Nisi, aquel que levanta, Señor, bandera a favor de nosotros. Hoy, bendito Padre, todo lo que no es grato a ti, hoy sale en el nombre de Jesús de mi vida. Hoy, bendito Padre, si yo he abierto puertas y quizás mis hijos están pagando las consecuencias, Señor, hoy yo los desato en el nombre de Jesús de todo pecado generacional, de toda iniquidad, Señor. Hoy es cancelado en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos esa oración que te hacía tu siervo David. Señor, líbrame aún de los pecados que no conozco, Señor, aún de las cosas que no conozco y no me han sido reveladas. Tú líbrame, Señor. Sé tú librándome en el nombre poderoso de Jesús, bendito Padre. Y hoy, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú haces las cosas perfectas y que tú sigues sobrando, Señor. Hoy te pido, Señor, lo que dice tu palabra, que descienda, Señor, como milagros, como prodigios, Señor, como señales. Hoy te pido, Señor, que a cada hermano le reveles, quizás en sueños, Señor, o que le confirmes con algún hermano, Señor, quizás qué es lo que ellos tienen que romper, bendito Padre, contra qué es con lo que ellos tienen que pelear, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra, bendito Padre, porque hoy creemos que tú nos has hecho libres. Hoy creemos, Señor, que tú nos has llamado a libertad y que tú nos has hecho libres, Señor. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque hoy creemos que hemos sido limpiados, Señor, que hemos sido restaurados, que es gracias a tu hermoso Espíritu Santo, Señor, que hemos sido limpiados. Y te pido, Señor, avívanos con tu Espíritu, Señor. Coloca ese espíritu de oración, Señor, para que nosotros clamemos día y noche a tu nombre, Señor. Para que el enemigo no nos agarre distraídos, sino que nos agarre firmes en la roca que eres tú, Cristo. Te doy toda la gloria, Señor, toda la honra. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, mi hermoso Señor. Gracias, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Gracias, bendito Padre, por tu amor. Bueno, hermanos, ahora es tiempo de pasar a otro tiempo, que son los diezmos y las ofrendas. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Vamos a pasar, hermanos. Preparen sus diezmos, sus ofrendas. Y acompáñenme en Romanos 4:12. Romanos 4:12, que nos dice: y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, hermanos, esta palabra nos dice que debemos de llevar las pisadas que llevó nuestro padre Abraham, y me lleva, hermanos, al capítulo de Génesis, Génesis 14, versículo 18 al 20, que nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, rey del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así es, mis hermanos, así como fueron las pisadas de nuestro padre Abraham en aquel tiempo que le dio el diezmo a rey Melquisedec. Diezmar, hermanos, es una obra de fe. El que ama, da y entrega. Así es, mis hermanos. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te ofrecemos, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Recíbelas, Señor. Recíbelas, Padre, en tu trono celestial, Señor. Bendice a todos mis hermanos. Bendice a mis hermanos, Señor, en su trabajo. Bendícelos, Señor, en su salario. Que sean multiplicados al 100 por 1, Señor. Multiplícale, Señor, sus alimentos en sus mesas. Multiplícale su trabajo, Señor. Que tengan ese trabajo, Señor, donde puedan, Señor, laborar con amor y caridad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, por lo que no tenemos un trabajo, Señor. Dales un trabajo, Señor, con amor y caridad, Señor. Bendíceles, Señor, su casa, su mesa, sus alimentos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mañana, Señor, mañana, hermanos, nos vemos en el 18 de Naucalpan, en el lugar donde habita su gloria. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios los bendiga.